aprender a mejorarse a sí mismo puede ser más complicado que querer mejorar a los demás. Lo sencillo de la vida. Un programa con un cambio positivo a tu día. Bienvenidos. Retoño mío, esta es la bendición de tu madre. Nunca olvides a Dios. Ni un momento adorando por siempre al Señor del universo. Oh my child. En el transcurso de nuestra vida, reconocer que en algún momento pues vamos a ser buenos, que en algún momento podemos ser malos, a veces puede ser sano para nosotros como seres humanos. A veces nosotros no entendemos de que siempre en nuestro entorno, siempre en nuestras experiencias, en la sociedad y a veces pues en la misma familia, nunca vamos a tener la aprobación de todas las personas. Nunca vamos a tener tal vez el apoyo de todas las personas. Y a veces qué sano es hoy darnos cuenta y hablar aquí en Lo Sencillo de la Vida de la aceptación más sana que como seres humanos deberíamos tener. El aceptar que podemos ser buenos y podemos ser malos. Porque a veces nosotros podemos ser malos sin querer. Si yo como papito veo que mi hijo se va a hacer daño, que mi hija se va a hacer daño, pues tengo que limitarlo. En ese momento seré malo. A veces pues el mismo hecho de que uno hable sinceramente, asertivamente, hace que se creen enemigos pues en el ambiente. El mismo hecho de que nosotros a veces no nos dejemos de otras personas, no por ser egocentristas, sino porque tal vez somos un poco directos, tal vez hace que para otras personas seamos negativos, seamos malos. Pero cuántas veces nosotros en estas épocas, hoy en diciembre, pues que comenzamos a familiarizar lo que hemos hecho en el año, nuestras experiencias, cuántas personas en este tiempo se comienzan a esclavizar con sus culpas, con sus incomodidades, con sus fallas, cuánta gente a veces se deja desacreditar tanto de otras personas que termina creyendo tal vez lo que los demás le dicen. Por eso es sano nosotros a veces reconocer de que Dios en toda su bondad no pudo caer bien a todas las personas en el mundo. Hay personas que creen, hay personas que no creen, y Él ha sido bueno con nosotros. Y nosotros como seres humanos vamos a tener esa misma percepción de nuestros entornos. Habrán personas que piensen que lo que hacemos es bueno, habrá personas que critiquen lo que hacemos, pero cuando aceptamos que nos pueden apoyar y que nos pueden criticar las personas, ya no nos estresamos. Ya soltamos. A veces nosotros, ¿por qué nos estresamos? Por ese ambiente social de aprobación, a veces por el mismo aspecto de aprobación familiar. A veces dentro de la misma familia puede haber personas que nos desacreditan, personas que nos hacen sentir mal, personas que nos hacen sentir malos. Pero cuando yo me quedo en esta percepción de yo no soy malo, es que es malo, valga la redundancia, ser malo, tal vez no, porque nosotros tenemos que aceptar esa dualidad. A veces nosotros como papá y como mamá, y lo he dicho en muchos programas, tenemos que limitarles a nuestros hijos y en ese punto seremos malos. Cuando no les mandaremos a veces a un viaje, cuando no les mandaremos a algo que sentimos que les va a hacer daño, vamos a ser malos. Y qué bonito que es muchas veces aceptar dentro de una conciencia propia que habrá gente que pueda apoyar lo que haces y habrá gente que no pueda apoyar. Pero yo no puedo identificar o concentrarme en las personas que no me apoyan porque a veces terminan confundiendo de que no puedo, de que no tengo habilidades. Entonces suele pasar que en la misma familia o en los mismos entornos tenemos gente que desacredita en nuestra vida porque no les parece que está bien lo que hacemos, porque no les parece bien lo que vivimos, lo que pensamos, y nos viven desacreditando, que nos hacen sentir tan bajos con nosotros mismos, tan incómodas con nuestra propia vida. Y no nos damos cuenta de que hoy
reconocer que puedo tener una bondad muy grande en mi cuerpo y que puedo tener a veces pues una percepción de maldad para otras personas, a veces es normal, es más sano. Porque a veces puede ser más sano, porque puede venir una persona a insultarle o a reclamarle, y tal vez acepto que para esa persona no le gustó, tal vez acepto que para esa persona no estuvo bien, pero yo no puedo dejar que esa persona me deje tóxico mi ambiente, de creer que no sirvo, de que no valgo, si sé que de una u otra forma tengo la aprobación de otras personas. Y nosotros en nuestra vida todos tenemos esas oportunidades, tenemos gente que nos apoyan y gentes que a veces nos critican. Y a veces nosotros, o el cerebro, termina concentrándose tanto en la gente que nos critica, tanto en la gente que nos hace sentir negativos, tanto en la gente que nos somete, que comenzamos a vivir una insatisfacción con nosotros mismos. Y para yo tener una vida plena, para yo tener una vida con abundancia, comienza desde mi percepción, desde lo que yo disfruto, el cómo soy, el cómo vivo, desde que yo me acepte. Que me acepte una persona de virtudes y que me acepte como una persona de errores es algo mágico, porque habrá personas que reconozcan mis errores, pero si yo lo acepto no le doy mucho crédito, lo estoy aceptando. Pero si también tengo gente que me apoya, gente que me motiva, gente que me dice bien, hiciste bien esto, también me va a ayudar a que yo evolucione mi creatividad y me haga más hábil a lo que estoy aprendiendo. Qué importuna a veces que es que la gente en estas fechas suele deprimirse mucho. A veces está distanciado de la familia, distanciado de la pareja, o distanciado o en el mismo ambiente en donde pues puede recibir muchas críticas destructivas. Y como vuelvo y repito, el cerebro se concentra solo en lo negativo. El cerebro se acuerda solo de lo negativo. ¿Y qué pasa? Pues que vivimos en esa percepción incómoda. Vivimos en esa percepción tan hasta indescriptible de vacíos con nosotros mismos. Yo no sé en qué momento nosotros vivimos para darle la aprobación a los demás, para que los demás aprueben cómo vivimos, cómo pensamos, porque a veces los seres humanos somos insatisfechos. Todos los seres humanos somos insatisfechos porque la insatisfacción a veces es un estímulo instintivo en nuestro cerebro animal. Y nosotros vivimos insatisfechos con lo que tenemos, vivimos insatisfechos con los que nos tocó vivir, vivimos insatisfechos con muchas cosas, que llenar las satisfacciones de todas las personas que exigen en mi entorno a veces es un tema muy complejo. Porque la gente exige, y simplemente si tú comienzas a vivir para los demás, a hacer lo que los demás te dicen o a dejar que los demás te guíen, terminas perdiéndote en la brújula de ellos, no en tu propia brújula. Y la idea de nosotros tener crisis, la idea de nosotros estar solos, la idea de nosotros en algún momento sentirnos incómodos, es simplemente darle un estímulo de posibilidad a ese problema, un estímulo de posibilidad a tu vida. ¿Por qué no puedes ser feliz o por qué no puedes vivir en plenitud? Porque a veces vivimos esperando que las personas aprueben nuestra vida. ¿Cuántas veces pasa de que los hijos no son aprobados por los papás y pueden tener una pareja perfecta, pueden tener unos hijos perfectos, pero nunca fueron aprobados por los papás y viven incómodos y frustrados toda la vida? Y a veces pues ese desapruebo, por más incómodo que parezca, puede ser normal, porque algunos papás les encarcelan a los hijos en expectativas. Y cuando los hijos toman sus decisiones, cuando los hijos ya son adultos, a veces los papitos se cierran en su percepción, en su razón y se distancian. Pero sí suena incómodo a veces aceptar de que es el problema de papito, no mi problema. Voy a ser repetitivo en el tema de que a veces nos ponemos tristes en estas fechas por el mismo apego que podemos tener a nuestro pasado. Es que antes era aprobado, es que antes estaba con esto, antes estaba en otro trabajo, y vivimos nosotros desacreditando nuestra propia vida. Algo que los seres humanos hacemos, vivimos contando nuestros problemas siempre. Vivimos contando nuestros problemas y lo que nos fue mal y lo que nos fue mal, que activamos nuestras emociones, y así haya tenido el problema en el 2010, en el 2012, activo esa emoción y parece que fue ayer, parece que fue hace una semana ese problema. Y nosotros deberíamos soltar, nosotros deberíamos darnos la oportunidad de reconocernos con errores, con virtudes, reconocer que para algunas personas pues seremos buenos, para otras personas tal vez seremos malos. Pero que lance la primera piedra el que esté libre de pecado. Todos nos equivocamos en algún momento, todos nos enojamos, todos herimos, todos gritamos, somos seres humanos.
Y yo siempre lo digo en todos los programas, ¿por qué tenemos que perdonar? Para que nos perdonen cuando nos equivoquemos. ¿Por qué tenemos que entender? Para que nos entiendan cuando nosotros estemos perdidos en nuestra razón. Uno tiene que siempre darse la oportunidad de aceptar que como seres humanos no podemos caer bien a todo el mundo. Pero es preferible quedarme con las personas que tal vez me motivan y me aprueban a quedarme con las personas que me desacreditan. Cuando yo tengo esta percepción sana de aceptar un lado bueno y un lado malo en mí como persona, tengo la capacidad de aceptar el lado bueno y el lado malo de las demás personas. Cuando yo acepto mi lado bueno y mi lado malo, voy a aceptar los equívocos, los errores de las otras personas, porque les voy a dar el derecho a equivocarse. Porque a las otras personas les voy a dar el derecho a que en algún momento pues puedan hacer algo que me ofenda, porque no somos perfectos. Todos nos equivocamos como seres humanos. Todos a veces, vuelvo y repito, tenemos iras, gritamos, ofendemos. Y es más fácil reconocer que tú puedes tener un lado de bondad y a veces un lado de maldad para que no te frustre, si es normal. Yo hasta ahora no conozco un ser humano que sea solo lleno de virtudes. Todos tenemos errores. Todos a veces accionamos emocionalmente. ¿Cuántas veces no hemos ofendido gritando? ¿Cuántas veces no hemos ofendido simplemente por ganar una batalla entre hermanos, entre parejas, entre padres e hijos? ¿Cuántas veces se han ofendido? Y viven resentidos con esa ofensa, estimulándote todos los días, es que sí, es que tú me gritaste, es que tú me dijiste, es que tú me traicionaste, y no te das cuenta de que esa persona también tiene errores y virtudes como tú. Y que lo más fácil para ti es soltar la ira, soltar el resentimiento y perdonar, porque es saludable para ti, no para la otra persona. A veces a mí me sorprende la gente que vive odiando, la gente que vive con ira, la gente que vive incómoda, porque a veces suena tan directo el pensar de que si yo tengo ira, si yo tengo resentimiento, le estoy haciendo daño a la otra persona. No. Tener ira, tener resentimiento, tener odio es como tomar veneno y esperar que la otra persona se muera. Me hace daño a mí, tengo una percepción negativa de mí y vivo contando una historia de víctima siempre. Y cuando yo no reconozco que para muchas personas, pues sí, es fácil equivocarse como para mí, yo voy a perdonar más fácil, voy a soltar más fácil. Yo me admiro cuando encuentro gente adulta que me dice, soy rencoroso, soy rencorosa. No es que yo no perdono, yo sí me admiro, porque deben ser tan perfectos para no perdonar, o deben ser, claro, llenos solo de virtudes, y en la cabeza de ellos no deben tener errores que les cuesta perdonar, que se les hace difícil perdonar. Y el perdón debería ser lo más sencillo de los seres humanos. Si hoy reconocemos que igual que tú, yo me equivoco, que igual que tú, para muchas personas puedo ser bueno, para otras personas puedo ser malo. Pero eso no tiene que determinar lo que yo soy como persona, como esencia. Los seres humanos aprendemos a vivir con nuestros errores y aprendemos a florecer nuestras virtudes. Los seres humanos, cuando nos concentramos en la aceptación de lo bueno y de lo malo en nosotros y en los demás, aprendemos a perdonar más fácil. No nos victimizamos tanto. Porque a veces sí nos victimizamos de nuestros problemas. Es que me dijeron, me dañaron, me desilusionaron, me engañaron, y nos victimizamos tanto de que desperdiciamos todo el presente solo sintiendo que fui víctima hace un año atrás, hace 2 años atrás, hace 3 años atrás, y vives victimizándote. Pero porque tú quieres, porque tú estás decidiendo. Qué bonito que es aprovechar este ambiente de Navidad para de veras dejar las cosas negativas, para que puedas perdonar, para que puedas soltar, para que puedas entender que no puedes caer bien a todo el mundo, que habrá gente pues que apoye y gente que en otro lado pues critique, pero es algo normal, eso es algo normal. En algún momento pues crecerá el éxito y por el otro lado crecerá la envidia, eso es algo normal. Y cuando tú no estás preparado con eso, la envidia puede hacer que pierdas el éxito. O a veces la maldad muchas veces puede hacer que pierdas tu bondad. Pero por eso, por no reconocer que como todos los seres humanos podemos equivocarnos, podemos ofender y podemos herir.
Estamos a una línea de nuestras emociones y a veces nuestras emociones nos ganan la razón y somos orgullosos y ofensivos y estamos a la defensiva. Qué importante que ha sido hoy reconocer y hablar en lo sencillo de la vida acerca de lo más útil que como seres humanos podemos hacer, aceptar nuestro lado bueno y aceptar nuestro lado malo. Errores y virtudes es algo que nos hace muy esenciales y muy hermosos como seres humanos. Y poder vivir con los errores y las virtudes de los demás, con la bondad y la maldad de los demás, hace que simplemente seas feliz contigo y con todos los que están en tu entorno. Hoy te invito a una pausa comercial y regresamos para seguir hablando de esta percepción tan amplia de aceptarte con bondad y con maldad. El mundo te romperá el corazón de todas formas, eso es garantizado, y no puedes explicarlo a veces porque es así, como tampoco la locura que llevo dentro de mí ni la locura de los demás. La vida a veces no es justa, pero debes afrontar los golpes y seguir adelante. Y cuando tengas el corazón roto tendrás que volver a reconstruirlo. Y no solo eso, tendrás que volver a confiar. Y esta es la parte más difícil. A pesar de todo esto, aunque la vida te rompa tus ilusiones, debes seguir soñando. ¿Sabes por qué? Porque si no te ilusionas, porque si no sueñas, porque si no amas, ¿qué clase de vida estarás viviendo? ¿Para qué quieres vivir una vida? Simplemente, si no la aprovechas, por el miedo. La vida es así, te caes, te levantas y te vuelves a caer, pero si ni siquiera te mueves por miedo a caerte, en realidad estás hundido. Y tienes que darte la oportunidad hoy de recrear esa historia dentro de ti, de saber que los problemas a veces son partes de nosotros, que las personas que nos desaprueben también es parte de nosotros, así como las personas que nos aprueban. Pero qué fácil es reconocer dentro de nosotros esa grandeza de virtudes que podemos tener y también de errores. Cuando tú aceptas que tienes virtudes y cuando tú aceptas que tienes errores como ser humano, no dejas que la crítica destructiva hacia los amigos, hacia los vecinos o hacia la propia familia salga de tu boca, salga de tu pensamiento. Cuando tú te das la posibilidad de aceptar que tienes un lado bueno y un lado malo, que se puede equivocar, que puede en algún momento hacer algo que uno no sabe, es más fácil que aceptes los errores de los demás. A veces las personas que no aceptan el lado malo son las personas que piensan que son extremadamente buenas y se sienten con el derecho de criticar, se sienten con el derecho de juzgar, se sienten con el derecho a veces de sentir que su vida vale más que la vida de los que están criticando. Por eso es una percepción súper más humanista el reconocer que tenemos errores y que tenemos virtudes, que tenemos un lado bueno y que a veces podemos tener un lado malo, que a veces no podemos satisfacer las necesidades de las otras personas y vamos a ser malos, que a veces no podemos actuar como nos exigen los demás y podemos ser malos. Pero cuando yo me frustro pensando que ser malo, valga la redundancia, es malo, obviamente voy a estar incómodo, voy a culparme, voy a estar pidiendo cada rato perdón. Y la idea es reconocer que es normal, que todas las personas en algún momento nos equivocamos, que todas las personas en algún momento fallamos. Eso hace que tú tengas una visualización más grande de los seres humanos. Créeme que cuando tú tienes una aceptación del lado bueno y lado malo, ya no criticas o ya no eres de las personas que genera o que pasa un chisme sin saber solo por hacerle daño a la otra persona, porque sabes de que tú puedes equivocarte de la misma manera. Porque a veces uno dice, no, yo nunca haría eso, es que yo nunca haría eso, mentira. Como seres emocionales a veces, vuelvo y repito, ¿cuántas veces ofendemos con ira? ¿Cuántas veces ofendemos en momento de rabia, de irritabilidad? Y pensamos que somos extremadamente buenos y que no hacemos daño. No, hoy ha sido muy útil hablar en lo sencillo de la vida de la aceptación y el reconocimiento de nuestros propios errores para poder aceptar los errores de los demás. El reconocer que para unas personas puedo ser malo y para otras personas puedo ser bueno, pero es algo normal. No puedo vivir solo concentrado en las personas que me ven el lado malo porque voy a vivir incómodo. Tengo que darme la oportunidad de alimentarme de las personas que ven algo bueno, porque esas son las que necesito en mi entorno.
ser consciente de qué personas están en mi entorno, personas tóxicas, personas que me apoyan, porque a veces uno puede decir estoy en estados de depresión y no se da cuenta que está rodeado de gente tóxica, que le hacen sentir mal, que le incomodan, que le hacen sentir una cosa chiquita, entonces se deprime, pero piensa que es porque no puedo. No, tal vez está lleno de un entorno de gente tóxica, tal vez está lleno de un entorno de gente que no ayuda, que simplemente solo le ayuda a deprimirse. Entonces, sí tenemos que concientizar eso. ¿Por qué ha sido importante? Porque hoy en estas fechas aprendamos a perdonar. Aprendamos a perdonar. No es bueno que nosotros llevemos el rencor y la ira de año tras año. Qué incómodo que es cuando esa ira y ese rencor se hereda a los hijos. Entonces yo, como no me llevo con tal persona, mis hijos dejaron de llevarse con esa persona. Entonces terminamos distanciándonos porque pensamos de que somos perfectos y que no tenemos que perdonar. No está bien, no está bien. Aprendemos a perdonar hasta para que nos perdonen cuando nosotros nos equivoquemos, porque nos vamos a equivocar, porque somos seres humanos, porque somos emocionales y porque a veces instintivamente pues vamos a ofender en momento de irritabilidad. Si tú te sientes ofendido, si tú te sientes traicionado, si tú te sientes desilusionado, si tú sientes que el mundo, que tus amigos, que tu familia te ha fallado, perdónales. Perdónales, porque en ningún momento del contrato de la vida te dijeron que nadie te iba a fallar. No, nosotros cuando la gente nos falla, cuando la gente nos desilusiona, ponemos los pies en la tierra. Nos damos la oportunidad de discernir qué es lo que estamos haciendo y en qué personas estamos confiando. Nosotros cuando oramos, y sobre todo a las personas, pues, ¿qué le pedimos a veces? Que nos libre de todo mal y de todo peligro. Eso le pedimos. Líbranos de todo mal, líbranos de todo peligro. Y a veces, pues, Dios en toda la bondad que tiene hace eso con nosotros y nos separa de la persona que nos está haciendo daño o nos distancia de la persona que nos está haciendo daño y sufrimos. Y no nos damos cuenta de que tenemos que aprender a soltar, a perdonar. A veces es más fácil soltar a las personas con perdón que con odio, porque el odio te apega y vas a mantener ese odio por mucho tiempo. Y como vuelvo y repito, tener odio, tener rencor, muchas veces es tomar un veneno esperando que la otra persona se muera. Tener odio, tener ira, ser rencoroso. Ser rencoroso muchas veces es tener una percepción de hombre perfecto, de mujer perfecta, de que nunca se equivoca, de que nunca comete errores, de que nunca ha ofendido, por eso no quiere perdonar y por eso entonces se cierra en su ego, y no perdona. Entonces esas personas a veces son las que más se equivocan, las que piensan que son extremadamente buenas y que nunca se equivocan, porque son las que más juzgan, porque son las que más guardan emociones negativas. Viven odiando a las personas, a veces viven incómodos con las personas porque crean esas emociones y se adueñan de la emoción, se quedan con el odio mucho tiempo. Qué importante que ha sido hoy reconocer que como seres humanos podemos equivocarnos, vamos a tener errores, vamos a tener un lado malo para muchas personas, pues eso hace que yo sea más humano, eso hace que me acepte con errores y con virtudes. Mágicamente, cuando tú aceptas que puedes tener errores y que puedes tener virtudes, no juzgas a la otra persona, no prejuicias a la otra persona. Aquí es normal a veces hacer leña del árbol caído. Entonces el que se equivoca, sobre todo hoy en redes sociales que se ve mucho, el que se equivoca, el que por ahí hizo algo negativo, en redes sociales le hacen show, y no se dan cuenta de que todos estamos a esa predisposición de equivocarnos, de hacer algo que en algún momento tal vez y no esté bien, porque somos animales inteligentes y de instinto tenemos mucho. Si no me creen, sobre todo aquí en Quito, que hay mucho tráfico, hay mucha gente que sale a pitar, a pelear, que sale a gritar, que sale a indicar literalmente unas señas que no están bien cómodas. Entonces ahí tienen comportamientos animales, ahí tienen comportamientos agresivos. ¿Cuánta gente se ha visto que sale estresada, sale a gritar? Algún rato me gustaría hablar y pues ya está establecido en los temas de la conciencia muchas veces al volante, de que nosotros deberíamos aprender a manejar serenos, tranquilos, no acelerados, literalmente el pelear por pasar primero, o sea, son cosas que generan conflictos. Entonces a veces nosotros no reconocemos que tenemos ira, que tenemos rencor, que tenemos frustración y vivimos peleando y vivimos incomodando con todas las personas de afuera. Y nosotros somos los que no perdonamos. Y nosotros somos los que guardamos el rencor, guardamos el orgullo.
A veces puede ser muy incómodo vivir con una persona rencorosa. Consciente e inconscientemente va a recordarte todos los días que te equivocaste. Consciente e inconscientemente te va a recordar todas las veces que le fallaste, todas las veces que le hiciste daño. No te va a dejar superar. No te va a dejar superar. Y te va a hacer sentir culpable todas las veces que sean necesarias. Eso hace una persona rencorosa. Pero hay muchas personas que piensan que es de valiente ser rencoroso. Muchas personas piensan que ser de valiente, orgullosos, gritones. A veces las personas confunden y no se dan cuenta de que la fortaleza más grande es aprender a perdonar, porque no todos perdonan. La fortaleza más grande es aprender a entender a las demás personas, porque no todos comprenden. ¿Saben qué es lo más fuerte que como seres humanos podemos nosotros tener? Es el don de escuchar. El don de escuchar. Nosotros, si escucharíamos más, tal vez mejoraríamos la comunicación. Si nosotros escucharíamos, tal vez entenderíamos mejor a las personas, sociabilizaríamos de mejor manera. Pero a veces no escuchamos, a veces oímos para responder. Y cuando oímos para responder estamos peleando, estamos con discrepancias, estamos generando conflicto entre todos. Por eso ha sido hoy un tema súper interesante, sobre todo para mí, que les puedo brindar a ustedes, siempre agradeciendo el tiempo que invierten en lo sencillo de la vida y sobre todo a los que abren este espacio para reconocer eso, de que como seres humanos nosotros deberíamos tener una aceptación de algo bueno y algo malo entre nosotros. Porque a veces, vuelvo y repito, nos dejamos llevar desde el instinto. Alguna vez en algún programa explicaba mucho de los 3 cerebros, del racional, del emocional y del instintivo. Y a veces nosotros en lo racional podemos tener toda la información de bondad, a veces en lo racional podemos tener toda la información espiritual que está bien, pero a veces instintivamente no nos controlamos. Y estamos gritando, estamos ofendiendo, estamos peleando, porque ese instinto se activa en momento de ira. Ese instinto se activa en momento de incomodidad y actuamos como animalitos. Entonces, qué importante que es hoy desde nuestra razón darnos una aceptación como seres humanos, tal vez buenos, malos, con virtudes, con errores, porque eso hace que critique menos. Eso hace que me sienta con el don de juzgar o de criticar, porque de esas personas encontramos en todo lado, que se sienten con el don de minimizar a las personas. Y yo siempre lo tengo que decir, que lance la primera piedra el que esté libre de pecado. En algún momento, pues, cuando Jesús vio que le estaban apedreando a una mujer, Jesús nunca cogió y le criticó, simplemente le perdonó, le dio la oportunidad de cambiar, le dio la oportunidad de que reconozca su error y que viva de diferente forma. A veces eso hace con nosotros. El reconocer que nosotros nos hemos equivocado y tener ese reconocimiento de nuestro error para ser mejores personas es más estimulante que creerme perfecto y estar desacreditando y juzgando a los demás. El aceptar que yo en algún momento me puedo equivocar hace que perdone más fácilmente a las personas que en algún momento pues me han hecho un daño, a las personas que en algún momento pues se han inventado, han difamado. El perdonar es de gente valiente, gente que le ataca al ego, gente que le ataca al orgullo, porque el ego y el orgullo son dos cosas serias que tenemos nosotros como seres humanos. A veces nosotros por egocentristas y por orgullosos nos quedamos en nuestra razón, por egocentristas, por orgullosos, a veces nos quedamos establecidos en nuestras emociones negativas y vivimos pues negativizando a los demás. Aprender a perdonar, tal vez hoy con esta armonía, con estas fechas, con el nacimiento o el recordar el nacimiento de Jesús, que todo esto nos dé la oportunidad, sí, de perdonar. Yo me acuerdo en las palabras que Jesús decía en la cruz: perdónales porque no saben lo que hacen. Perdónales porque no saben lo que hacen. Nosotros a veces deberíamos perdonar a las personas que nos hacen daño, porque a veces no saben el daño que nos hacen. A veces no se dan ni cuenta. Y eso es real, porque a veces uno dice qué malo que es esa persona o qué incómodo que es esa persona, pero tal vez no se da cuenta, porque es una persona que tiene emociones negativas, es una persona que está frustrada, es una persona que tiene odio, que tiene incomodidad, que lastimosamente no se da cuenta que puede ser tóxica para otra persona. Pero nosotros tenemos toda la posibilidad de reconocer que si tenemos errores, que si tenemos virtudes, en algún momento se va a hacer más fácil perdonar. Va a ser más fácil reconectar las comunicaciones.
Yo quiero en algún momento invitarles a ustedes a romper esa costumbre de no hablar para solucionar los problemas. Nosotros cuando discutimos, cuando peleamos o cuando hay problemas sociales, familiares o en el trabajo, dejamos de hablar. Mucha gente piensa que la mejor solución es dejarse de hablar. ¿Y cuántas personas se han distanciado porque no volvieron a hablar? Porque el uno se cerró en su ego, la otra persona en su orgullo o en su razón y dejaron de hablar. Nunca se solucionó el problema. A veces nosotros hacemos eso con nuestros hijitos y nos enojamos y no les hablamos. Y ellos cuando son adolescentes hacen lo mismo con nosotros y ahí sí como papito y mamita nos enojamos. Y deberíamos nosotros enseñar con todos los estímulos reales, con lo que yo vivo, con lo que yo hago. Qué importante que es cuando centralizamos dentro del hogar. A veces mamita, papito se creen tan perfectos que les recuerdan a los hijos todas las veces que ellos se equivocaron y todas las veces que ellos mintieron. Y yo me pregunto, cuando ustedes eran adolescentes, tal vez no tuvieron el mismo desequilibrio hormonal como todos, porque es normal. Entonces sí es bueno también cuando nosotros nos concentramos un poco en la familia y aceptar que papá y que mamá puede tener un lado bueno y un lado malo. Así aceptamos los errores y las virtudes de nuestros hijos. Pero si a veces nosotros nos cerramos en nuestra verdad que soy el papá perfecto o que soy la mamá perfecta, es complejo porque les vamos a hacer sentir a nuestros hijos culpables todo el tiempo. Porque nosotros como papás nunca nos equivocamos. No, porque todos los seres humanos nos equivocamos. En algún momento todos nos equivocamos. Es parte de nosotros del error para poder crecer. Es parte de nosotros del fracaso para poder continuar, para poder sentir éxito. Así como es parte de nosotros la tristeza para poder disfrutar de la felicidad. Entonces, todo se maneja con esa dualidad. Nosotros de la misma manera. Nosotros somos seres humanos buenos, bondadosos y tenemos muchas cosas por dar. Y a veces vienen otras personas y me dejan a mí ira, desilusión, tristeza y nos volvemos malos. Nos volvemos solos, nos volvemos tristes. Y la mejor forma de ser bueno o tener una actitud de bueno es reconocer mis errores, reconocer todas las veces que me equivoqué. Si papá o mamá algún momento reconocen los errores a los hijos cuando son adolescentes, eso mejora la relación entre padres e hijos. El papito o la mamita a veces tienen una rara creencia de que si piden disculpas o si reconocen los errores con los hijos, les van a faltar el respeto o no les van a tener el mismo respeto que antes. Y es mentira. Es mentira porque a veces el que un papito o una mamita reconozca un error ante un hijo, le está enseñando al hijo que reconozca sus errores ante papá, ante mamá y ante los compañeros o ante todas las personas que él obviamente está ahí. Pero a veces tenemos una mamá que nunca se equivoca o un papá que nunca se equivoca. Entonces a los hijos vive recriminándoles los equívocos. Y lo más relativo de esto es que los hijos cuando son adolescentes ya saben los equívocos de papá. Ya se dan cuenta de los equívocos de mamá. Y ahí ellos generan un conflicto emocional porque se dan cuenta de que no son tan perfectos como ellos les mostraban de niños. Pero como papá y mamá no se dan cuenta, siguen haciéndose pasar por perfectos con los hijos. Hoy estamos hablando de un siglo XXI en donde los estímulos del cerebro desde niños son mucho más rápidos. Hoy tenemos niños que utilizan teléfonos, utilizan tablets, que no está bien, pero lo hacen. Estamos hablando de realidades. Y su cerebro desde pequeño va estimulando cognitivamente todos los procesos, todo, va racionalizando todo. Nosotros qué bonito que sería hoy darnos la oportunidad pues de reconocer con nuestros hijos que sí nos podemos equivocar, que no vamos a ser padres perfectos, para que ellos aprendan a reconocer sus errores. Si papá no reconoce errores, si mamá no reconoce errores con los hijos nunca van a reconocer los errores con ellos y ahí viene la pelea, ahí viene la discrepancia. Entonces hoy yo te invito a que autoanalices todo lo que has hecho en estos 2016, 2017 y en el 2018 en lo que vas a hacer y simplemente te des la oportunidad de vivir aquí, de vivir ahora, de vivir simplemente brindando tu compañía a los demás, brindando tu sensación a los demás. A veces nosotros nos preguntamos, ¿qué necesito para ser feliz? Simplemente aceptar mi realidad y ilusionarme y seguir soñando. Yo les invito a que mañana también me puedan escuchar. Vamos a hablar acerca del propósito de vida. Y la idea también es concientizar eso.
que de una u otra forma nuestro propósito es de estar bien. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye la crisis a sus fracasos y penurias violentan su propio talento y respeta más los problemas que las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El problema de las personas es que muchas veces tienen pereza en encontrar salidas a las soluciones y siempre viven encontrándole problemas a las oportunidades. Sin crisis no hay desafíos y sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo simplemente nos enseña a crecer y a evolucionar. Yo contento de estar aquí en Lo Sencillo de la Vida y como siempre recomendándoles a las personas que nos quieren encontrar, pueden hacerlo al 0987-566-914 y al 0998-650821. Que tengan una linda tarde y hoy desen la oportunidad de aceptarse con errores y con virtudes y aceptar los errores y las virtudes de los demás. Eso nos hace familia, eso nos hace hermanos y eso nos hace amigos. El aceptarnos con errores y con virtudes. Que tengan una linda tarde. Olvida lo que pasó en la mañana y disfruta lo que queda de la tarde. La vida es hoy. Soy Andrés Carrera Buenaño y estoy para cambiar tu día. Muy buenas tardes.